En la compleja danza de las emociones humanas, la ira sobresale como una tormenta en un mar en calma. Es repentina, poderosa y, si no se controla, puede ser destructiva. Pero Musashi, en su sabiduría y múltiples duelos, reconoció algo profundo sobre la ira: tiene una naturaleza dual. El legendario espadachín del Japón feudal recorrió tanto los serenos paisajes de su tierra natal como los tumultuosos terrenos de las emociones humanas. Su vida, marcada por intensos combates y tranquilas reflexiones, lo puso cara a cara con la fuerza cruda y desenfrenada de la ira, tanto en él mismo como en sus adversarios. La ira que Musashi observó podía ser un enemigo en la batalla. Un oponente enfurecido a menudo se volvía predecible, sus movimientos más imprudentes, su visión nublada por la niebla roja de la ira, haciéndolos susceptibles a errores. Para el individuo, sentir ira podía distorsionar la realidad, magnificar las amenazas y minimizar las propias capacidades. Pero hay otro lado de esta emoción. Musashi también entendió el potencial de la ira como aliado. Cuando se canaliza correctamente, la energía de la ira puede impulsar la concentración, la determinación y una voluntad implacable para superar la adversidad. Podría ser el fuego que forjase una espada más fuerte, tanto literal como metafóricamente, en la propia vida. En su trayectoria, hubo casos en los que la provocación de los oponentes desató una respuesta feroz, pero no fue un arrebato sin sentido, fue controlado, medido y tácticamente dirigido. Esta fue la forma en que el maestro espadachín mostró la dualidad de la ira, una fuerza que podía romperse o moldearse dependiendo de cómo uno interactúe con ella. A medida que profundicemos en las enseñanzas de Musashi, exploraremos los matices de esta naturaleza dual de la ira. ¿Cómo podemos, en nuestras vidas modernas, aprender a ver la ira no solo como un enemigo que debe ser derrotado, sino también como un aliado potencial que espera ser comprendido y aprovechado? Los conocimientos de las experiencias de Musashi nos proporcionan una hoja de ruta para navegar por esta poderosa emoción, permitiéndonos usarla de manera constructiva. A lo largo de su vida, Musashi enfrentó numerosos adversarios, cada uno de los cuales aportó su propio temperamento y motivaciones al campo de batalla. Mientras muchos recuerdan las tácticas y estrategias de estos duelos, son las corrientes emocionales subyacentes las que revelan lecciones profundas sobre la naturaleza humana. Entre estas emociones, la ira fue una emoción definitoria que Musashi encontró una y otra vez. En un duelo notable, Musashi enfrentó a un oponente cuya reputación de ira era bien conocida. La furia de este oponente alguna vez había sido la fuente de su fuerza, lo que lo convertía en una fuerza intimidante. Pero cuando se encontraron, quedó claro que esta misma rabia era también su mayor vulnerabilidad. Musashi, con sus agudas habilidades de observación, vio más allá de la fachada de fuego, identificando momentos de vacilación y previsibilidad en medio de la tormenta de agresión. En otra instancia, un joven guerrero impulsado por la venganza y la ira hacia Musashi por un agravio pasado desafió al maestro espadachín. La agresión del joven guerrero era palpable, cada golpe emanaba de un lugar de resentimiento profundamente arraigado. Sin embargo, Musashi respondió con calma y precisión, permitiendo que la propia ira del joven guerrero lo agotara, lo que finalmente llevó a su derrota. No fue solo la ira de sus oponentes lo que Musashi observó. También hubo momentos en los que la ira brotó dentro de él. En diversas ocasiones, los insultos dirigidos hacia él o las tácticas injustas empleadas por sus adversarios encendieron una chispa de furia. Pero en esos momentos, la disciplina de Musashi entraba en acción. En lugar de permitir que la ira dictara sus acciones, la canalizaba, utilizando esa energía para agudizar su enfoque y fortalecer su resolución. Estos encuentros ofrecen una ventana a las complejidades de la ira. Para Musashi, era una danza para reconocer la ira en los demás, comprender sus raíces y saber cómo contrarrestarla o aprovecharla para obtener ventajas. Es un testimonio de la idea de que la comprensión y la empatía, tanto en uno mismo como en los demás, son el primer paso para dominarla. La ira, en su forma más pura, es como un río embravecido, salvaje e incontrolable, excepto para alguien como Musashi. El arte no consistía en evitar el río, sino más bien en redirigir su curso. A través de una combinación de intuición, disciplina y técnica, Musashi logró convertir esta emoción abrumadora en una herramienta estratégica.
La respiración enfocada estaba en el corazón del enfoque de Musashi. En medio de la batalla o cuando se enfrentaba a provocaciones exasperantes, Musashi tomaba respiraciones profundas y controladas. Esto tenía un doble propósito: fisiológicamente, calmaba el sistema nervioso, reduciendo las reacciones impulsivas que la ira a menudo provoca; psicológicamente, le proporcionaba una pausa momentánea que le permitía pensar con claridad y elaborar estrategias. Musashi a menudo empleaba técnicas visuales para distanciarse de la inmediatez de sus emociones. Visualizaba la ira como una entidad separada, observándola sin juzgar. Este distanciamiento le permitía ver la emoción como lo que era, un estado temporal, no una directiva de acción. La postura de Musashi era más que solo una posición física, era un reflejo de su estado interior. Incluso en momentos de intensa ira, mantenía una postura equilibrada y firme. Esta base física servía como metáfora de su base emocional, ayudándolo a permanecer firme en medio de la tormenta de emociones. En lugar de oponerse directamente a los movimientos impulsados por la ira de un adversario, Musashi a menudo empleaba la técnica de redirección, utilizando el propio impulso del oponente contra ellos. Demostró el principio de transformar el potencial destructivo de la ira en una fuerza que podría usarse para la propia ventaja. Después de la batalla, Musashi se involucraba en periodos de reflexión. Disecaba sus emociones, comprendía los desencadenantes y evaluaba que también controlaba su ira. Estas sesiones introspectivas fueron fundamentales para refinar sus técnicas y prepararlo para futuros encuentros. Para Musashi, la ira no era una emoción tabú que debía reprimirse, sino más bien una energía que debía ser respetada y aprovechada. Entendió que su poder, si no se controlaba, podría ser ruinoso. Sin embargo, con las técnicas correctas y una mente disciplinada, este mismo poder podría canalizarse en acciones de precisión y dominio. Musashi a menudo comparaba la mente con una fortaleza. Así como los muros protegen un castillo de las amenazas exteriores, las barreras mentales protegen nuestra paz interior contra las provocaciones externas. Él creía en fortalecer estos muros, asegurando que ninguna emoción destructiva pudiera penetrar su serenidad. Por muy potente que fuera, la ira podía fácilmente romper lazos y relaciones. Las consecuencias de un solo momento de ira podían llevar a enemistades prolongadas que afectarían familias y clanes durante generaciones. Más allá de las confrontaciones físicas, Musashi observó un impacto más sutil pero igualmente devastador de la ira desenfrenada: la erosión del propio carácter. Los guerreros consumidos por la ira a menudo perdían de vista sus valores, su ética y su propósito. En el complejo panorama sociopolítico de la era de Musashi, las alianzas y relaciones jugaron un papel fundamental. Un estallido momentáneo de ira podría romper estos lazos, convirtiendo a aliados potenciales en adversarios de por vida. En un mundo donde un solo paso en falso podría costar el honor o la vida, las enseñanzas de Musashi sirven como guía sobre cómo avanzar, asegurándose de que la ira, aunque se sienta, nunca dicte el destino de uno. Vivimos en un mundo de incesantes charlas digitales, plazos y presiones diarias, todo lo cual puede fácilmente avivar las llamas de la frustración y la ira. La era de Musashi puede haber sido completamente diferente, pero sus enseñanzas sobre el manejo de la ira permanecen eternamente relevantes. Adaptarlas a nuestro contexto moderno puede ofrecer valiosas estrategias de desintoxicación digital. Al igual que Musashi se retiraba a entornos serenos para reflexionar, podemos beneficiarnos de desconexiones periódicas de nuestros dispositivos digitales. Este descanso puede reducir la sobrecarga de información, permitiendo tiempo para la introspección y la claridad. Musashi, un guerrero formidable, puede no evocar inmediatamente imágenes de serenidad, pero en medio de los enfrentamientos frenéticos y las tormentas de la vida, su arma más poderosa fue su calma interior. Sus lecciones van más allá del campo de batalla. Comprender la impermanencia, reconocer que al igual que los duelos de Musashi, los momentos de ira son transitorios, pueden ayudar a uno a no apegarse ni verse demasiado afectado. Centrarse en las técnicas de conexión a tierra de Musashi y encontrar un ancla personal, ya sea un mantra, un recuerdo o un lugar de consuelo, puede ser crucial. Recurra a este ancla en tiempos turbulentos y busque el equilibrio. Al igual que el estilo de espada de doble empuñadura de Musashi, el equilibrio es clave.